Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y vamos a disfrutar de la palabra de Dios. Nosotros estamos en este estudio de las 7 promesas de Dios y hemos empezado este estudio unas semanas atrás. Dios puso en mi corazón para animarle a la iglesia en este tiempo. Por eso, como título, pusimos 7 promesas de Dios cuando estamos desanimados en medio de una pandemia. Porque, hermanos, es posible que esta mañana tú estás presente aquí y te sientes desanimado por todo lo que está pasando alrededor de nosotros. No solamente en la pandemia, pero tenemos el gobierno en nuestra isla, el gobierno de los Estados Unidos y las noticias que estamos escuchando alrededor, ¿verdad? Como el pacto de paz que han firmado esta semana. Y son cosas que nos lleva a pensar y ver que ya estamos en los últimos días cuando el Señor va a venir otra vez por la iglesia. Hermanos, tú estás ready para ver a Jesucristo cara a cara. Ahora mismo en su vida tú puedes decir: pastor, yo estoy 100% seguro que si el Señor viene hoy, yo voy para vivir con el Señor para siempre. Ojalá que eso es tú. Pero quizás a una persona esta mañana que no conoce al Señor como su único Salvador. Y Dios te ha dado a ti otra oportunidad esta mañana para escuchar la palabra y venir al Señor Jesucristo, reconocer que nosotros somos pecadores, creer en Cristo, lo que hizo en la cruz, que resucitó el tercer día, e invitarlo a su vida, a su corazón, para ser su único Salvador y vivir para Él hasta que Él venga otra vez. Hoy es el día de salvación. Obviamente esta pandemia ha sido un tiempo largo. Y hermanos, podemos desanimarnos. Es algo que yo repito cada mensaje para nosotros. Ojalá si han venido estamos en promesa número 5, pero si han venido a escuchar los otros 4, ojalá que ya están animándose. Y es posible que vienen a la iglesia y están animados y se van a su casa y vienen esos problemas otra vez y nos desanimamos. Pero hermanos, Dios te va a dar, te va a fortalecer cada día cuando nosotros venimos a Él y oramos: Dios, en este día quiero empezar y quiero que tú me des la fuerza que yo necesito ahora para el resto de ese día. Hermanos, es una oración que tenemos que hacer cada mañana. Necesito tu fuerza para mi vida en esta mañana, todo lo que va a pasar. Pero podemos desanimarnos. Recuerda, hermanos, tenemos que mirar hacia arriba, nuestros ojos siempre mirando hacia arriba y nuestra cara en el libro. Y ojalá que eso eres tú en esta mañana. Porque el momento que nosotros, escuche bien, empezamos a mirar derecho a los otros hermanos, a el mundo que está pasando, nosotros podemos desanimarnos. Por eso en todo momento tenemos que estar mirando a Dios y pedirle: Dios, quiero que tú te ocupes de todo lo que está pasando en mi vida, todo lo que está pasando en el mundo. Yo sé que tú tienes un propósito para todo. Yo sé que tú estás en control y por eso yo voy a mantener mis ojos arriba y mi cara en la Biblia. Cuando miramos a otros y miramos derecho, nosotros vamos a ver los problemas y podemos desanimarnos. Y por eso queremos recordarnos de estas promesas, alimentarnos, ayudarnos. Y hermanos, son versículos que ya todos conocen, quizás lo tienen memorizado, pero muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos de las promesas cuando vienen tiempos difíciles. Y es posible que tú en su vida en esta mañana se han olvidado la grandeza de Dios, se han olvidado las promesas que Dios te da a ti como cristiano en su vida. Y tenemos que recordar y tenemos que animarnos. Son promesas que son fundamento de nuestra fe. Si nosotros
también quitamos nuestros ojos de Dios, empezamos a ver los tiempos difíciles. Hermanos, nosotros ya hemos visto, número uno, que yo estaré contento en cuanto a las promesas. Vamos a estar contentos cuando Dios está conmigo. Pero Dios dice en esta promesa, yo estaré contigo. ¿Cuántos conocen esa promesa y dicen amén? Muy bien. Qué grande promesa que entre todo lo que está pasando podemos saber que Dios está ahí en mi lado en tiempos difíciles. Yo puedo mirar ahí y Dios va a estar ahí preparado para escucharnos, para protegernos, para ayudarnos en todo que nosotros necesitamos. Pero recuerda, hermanos, que estas promesas son solamente para ellos que conocen a Cristo y son hijos de Dios. Número 2, vemos que yo te protegeré. Dios nos va a dar protección a nosotros. No significa que podemos salir al supermercado sin mascarilla y decir, Dios me va a cuidar, yo voy a tocar todo, porque yo sé que la protección de Dios está en mi vida. No es así. Tenemos que todavía con sabiduría hacer lo que es necesario y después confiar en Dios que todo que va a pasar me va a evitar que yo toque algo que está contaminado, pero sabemos que cualquier cosa que pasa o pase, Dios está en control de todo. Vimos número 3, yo seré tu fuerza, una promesa grande cuando nosotros estamos desanimados y necesitamos la fuerza de Dios y sabemos, Dios, tú eres mi fuerza cuando yo estoy sin esa fuerza. Y Dios me da fortaleza. Después vimos, yo te contestaré. Pasado miércoles, Dios va a contestar nuestras peticiones. Qué grande promesa, hermanos, sabiendo que en todo momento Dios está escuchando mis peticiones. Y hermanos, Él va a contestar nuestras peticiones según la voluntad de Él en el tiempo del Señor. Si tú eres como yo, nosotros queremos muchas veces, queremos las cosas ahora. Y Dios dice sí, no y espera. Pero siempre tiene una contestación. A veces no es en la manera que nosotros queremos, pero Dios contesta y es la promesa que nos da a nosotros. Hermanos, esta mañana tenemos promesa número 5. Yo te proveeré. Algo así, mucho es por ahí. Dios va a proveer para nosotros. Otra promesa grande. Pero hermanos, muchas veces aún cristianos se olvidan que Dios va a proveer para nosotros. Más en los tiempos difíciles, cuando hay necesidad, nosotros empezamos a preocuparnos y nos olvidamos que Dios dice, yo voy a proveer para ti. Y hermanos, qué bendición es saber que nosotros tenemos un Dios grande, el creador de este mundo, el que murió en la cruz por mí, y Él dice, yo proveeré para ti. Hermanos, a veces familiares, amigos, el banco, el gobierno no puede proveer para nosotros, pero nosotros tenemos un Dios grande que es dueño de oro y plata. Y Él te dice a ti en esta mañana, yo voy a proveer para ti. Qué gran bendición. Es interesante que cuando nosotros necesitamos ayuda, muchas veces no vamos a Dios. Nosotros tratamos de resolver las cosas entre nosotros mismos. Yo tengo una necesidad. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para tratar de resolver lo que yo necesito? Y empezamos a ver cómo yo puedo poner esto en mi tarjeta de crédito, cómo yo puedo preguntarle a otra persona, cómo yo puedo buscar para yo proveer para yo mismo las necesidades que yo tengo en mi vida.
Cuando, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es venir al Señor Jesucristo, presentar esta petición delante de Él. Dios, yo tengo una necesidad y yo estoy viniendo al trono de gracia pidiendo para que tú puedas proveer para mí. Nosotros tenemos ese privilegio. Hermanos, quiero que se recuerden que siempre vaya a Dios primero. No vaya a la persona que está a su lado. No vaya al pastor. No vaya a otra persona, al banco, al gobierno. Tenemos que venir al Señor primero. Quizás Dios va a usar a su familia. Dios va a usar a otra persona en la iglesia para proveer para esta necesidad. Pero nosotros tenemos que venir a Dios primero y dejar que Dios toque el corazón de estas personas para que ellos proveen para nosotros. Te puedo contar tantas veces, tantas bendiciones que Dios me ha dado a mí, a mi familia. Muchas veces, aún antes que yo sabía que tenía una necesidad. Y a veces, yo sé que no es correcto, pero yo a veces tengo miedo cuando Dios provee para algo antemano. Y viene el correo, un cheque, y yo digo, se me va a romper algo esta semana. Y Dios está proveyendo antes de que se rompa, y yo estoy mirando, es ok, carro, la nevera, ¿qué va a hacer? Aunque no debemos pensar así, pero a veces pensamos, Dios es tan bueno que a veces provee antes, y nosotros pensamos, ok, ¿qué va a pasar esta semana? Quizás solamente Dios quiere proveer y para que tenga una bendición con su familia o compre algo que tú necesitas. No siempre es algo mal que va a pasar en nosotros. Dios es dueño de oro y plata y nos puede dar todo lo que nosotros, escuche bien, necesitamos. Hay una gran diferencia entre algo que yo necesito y algo que yo quiero. Hermanos, yo tengo igual que algunos una lista grande de cosas que yo quiero. Y todavía Dios no me la ha dado todavía porque no es una necesidad. Pero la promesa es que Dios va a proveer para nuestras necesidades lo que nosotros necesitamos para ayudarnos a servirle a Dios. Dios no solo es un ATH que va a proveer y vamos a ir a Él solamente cuando hay una necesidad, cuando necesito algo. Y después nosotros, como hacen muchos cristianos, y van y empiezan a orar. Y el único tiempo que están en rodillas es cuando necesitan algo del Señor. Pero cuando todo está bien, no oran, no leen su Biblia, ni vienen a la iglesia. Pero cuando vienen a la iglesia es porque hay algo, a una necesidad en su vida. Yo sé que no siempre es ese caso, pero tristemente hay algunos cristianos así. Pero qué bendición es cuando hay necesidad y Dios provee con una necesidad, o en esa necesidad que nosotros tenemos. Y cuando Dios provee para nosotros, siempre es en maneras que nosotros no esperamos. A veces en nuestra mente pensamos, Dios va a proveer en esta manera porque es lo que nosotros sabemos. Pero yo he encontrado en mi vida que muchas veces Dios provee en maneras que ni yo pensaba que lo iba a hacer. Quizás en una persona que yo pensaba, Él no podía proveer para mí. Y Dios le da bendición a esa persona para esa persona dar a otros. Yo estoy convencido que si nosotros damos a los que tienen necesidades, Dios sigue dándonos a nosotros para que nosotros podamos seguir dando. Y a veces Dios da a nosotros para una necesidad y nosotros lo usamos para otra necesidad. Y Dios dice, mira, eso no te di ese dinero para eso. Era para lo que tú necesitabas. Y después todavía tenemos esa necesidad. Y nosotros oramos, Señor, todavía la estufa se me rompió. Y Dios dice, pero mira, yo te mandé dinero por esta persona. ¿Y qué tú hiciste? La usaste para otra cosa. Tenemos que reconocer
la provisión de Dios y dar gracia y ver que no siempre es como nosotros esperamos la provisión de Dios, pero Dios promete que va a proveer. Dios nunca te va a dar más que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros confiamos en Él. ¿Por qué Dios no me da a mí $1,000,000? Porque Él sabe que yo voy a comprar todo lo que tiene que ver con Apple, la compañía. Y Él sabe que no es bueno para mí. Y Él sabe que también yo no voy a confiar en Dios porque ya yo tengo suficiente. Y tristemente eso que pasa con muchos que tienen dinero, aunque no estoy diciendo que es malo ser rico, pero los que tienen dinero no confían en Dios porque ya tienen todo lo que necesitan. Yo prefiero ser pobre y confiar en el Señor y recibir las bendiciones de Dios que tener mucho dinero. Aunque, hermanos, aunque somos pobres, realmente somos ¿qué? Somos ricos. Porque tenemos a Dios que provee para nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quiero compartir un versículo conocido. Y aunque vamos a ver otros versículos, este versículo va a ser el versículo que quiero pasar unos momentos para recordarle la provisión de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 19. La voy a leer, después vamos a regresar a ver algunos detalles importantes de este versículo. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué tremendo versículo, hermanos, amén. Aquí en este versículo, Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, dice, mi Dios, es algo personal, no estamos diciendo el Dios de la iglesia o el Dios de esta persona. Él está diciendo mi Dios. Hermanos, ojalá que esta mañana tú puedas hablar de Dios en esta manera y decirle, mi Dios va a proveer para mí. Mi Dios estaré conmigo. Mi Dios va a proveer para mí. Mi Dios me va a dar fortaleza cuando lo necesito. Y cuando tenemos una relación con el Señor personal, apasionado, íntima, nosotros podemos decir, mi Dios, porque tenemos esa relación con ellos. Es como a veces puede pasar en la iglesia cuando los hermanos dicen, sí, ese es el pastor de la iglesia Nueva Vida. No, si yo ha sido una bendición y te he ayudado, pues es mi pastor. Porque tiene una relación con esa persona. Igual que Dios, aquí Pablo dice, igual que nosotros debemos decir, mi Dios. Y ahí Dios, que es el único que puede proveer para nuestras necesidades que tenemos cada día, es mi Dios, el Dios que nosotros recibimos como nuestro único Salvador, el Dios que mandó su único Hijo a esta tierra a morir y sacrificar su vida para nosotros. Él es mi Dios y yo voy a confiar en mi Dios para todo que yo necesito. Dice, mi Dios, pues suplirá todo. Qué grande palabra ahí, todo. Suplirá todo. Pero tenemos que entender que esa palabra todo es lo que nosotros pedimos, lo que Él va a proveer según la voluntad de Dios. Porque no todo que nosotros pedimos quizás es la voluntad de Dios para nosotros. Pero Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Ahí es lo importante en cuanto a la palabra todo. Todo lo que os falta. En otra palabra, necesidad. Todo que yo necesito para que yo pueda servirle a Dios y estar dedicado a Él más. Conforme a sus riquezas
Y sabemos que sus riquezas es dueño de oro y plata y está todo disponible a Él y para nosotros si lo necesitamos. Y si es la voluntad de Dios, conforme a Dios y sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora quiero que conozcan que muchos sacan este versículo fuera de contexto. Y solamente ven este versículo, Filipenses 4:19, la leen, la memorizan y la usan para cualquier situación sin entender el contexto de pasaje de este libro. Hermanos, sabemos que la iglesia de Filipos estaba proveyendo para Pablo. Y Pablo estaba agradecido por lo que ellos daban a él. Menciona la iglesia de Tesalónica también que proveían para Pablo y más la ropa, lo que necesitaba para sus necesidades que tenían. Y ahora está hablando a la iglesia, dándole gracias, reconociendo que ellos estaban proveyendo para sus necesidades. Vamos ahí en capítulo 4 para que tú veas el contexto de este pasaje. Y vamos a empezar en versículo 15 hasta que llegamos a versículo 19, donde encontramos este versículo. Dice en versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando él empezó a predicar, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, sino la iglesia. Dice en versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ahora, en versículo 19, el versículo está guiado, es para la iglesia de Filipos, porque ellos daban a él, quizás aunque no tenían muchas veces, pero daban, proveían para Pablo, y ahora en versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta a ustedes, porque ustedes proveyeron para mí, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, si entendemos el contexto, Él está diciendo esto a una iglesia que daban a ellos que tenían necesidad. Y la iglesia daba a Pablo cuando él tenía una necesidad. Y Pablo estaba agradecido y en palabras en esta carta le dice, gracias por su provisión. Ahora yo voy a orar por ustedes para que Dios, mi Dios, pues suplirá a ustedes por ser de gran bendición a mí todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nosotros sacamos este principio para nosotros en nuestra vida, pero escuche bien, este versículo yo creo que solamente aplica a esas personas que dan a esos que tienen necesidades. Si nosotros damos a Dios y damos nuestro diezmo y damos a misiones y damos a otros que tienen necesidad y nosotros tenemos un corazón para dar, pues nosotros según el contexto podemos decir que este versículo aplica a mí y aunque yo doy a esas personas que tienen necesidades, pues Pablo está diciendo, mi Dios, que también es mi Dios, me va a suplir a mí, porque yo estoy dando todo que me falta a mí en mi vida, porque yo estoy usando lo que tengo para ser de bendición y proveer para otros. Pero si nosotros no tenemos un corazón para dar, pero solamente un corazón para recibir,
¿Qué yo puedo recibir de la iglesia? ¿Qué yo puedo recibir de otros? Y no damos a otros, pues yo creo que este versículo no aplica a esa persona. Pero cuando nosotros estamos igual que la iglesia, con la actitud de dar, pues ahora Dios va a proveer para mí, porque yo di lo que yo tenía a otros, y ese va a ser un ciclo. Yo sigo dando, Dios me sigue proveyendo. Yo sigo dando, Dios provee para mí. Y nosotros seguimos porque vemos la bendición de Dios y vemos cómo Dios me puede usar a mí para proveer para una necesidad de otra persona. Y es importante que nosotros entendamos ese contexto. Hermanos, en la Biblia completa tenemos 169 versículos que refiere a maneras que Dios provee para nosotros. 169 versículos en la Biblia que nos recuerda a nosotros que Dios, mi Dios, va a proveer para mis necesidades. Eso significa que Dios quiere que nosotros entendemos que Dios tiene poder para proveer para cualquier necesidad, sea pequeño o sea grande. Si está en la voluntad de Dios y es para servirle a Él, para crecer más espiritualmente, Dios va a proveer para nosotros. Dios nunca va a dar algo que no va a hacer o nos va a hacer daño a nosotros. Dios nunca me va a dar mucho dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero puede hacer mucho daño a mi vida espiritual. Yo puedo salir de la iglesia, yo puedo parar de tener esa relación con Dios. Yo puedo usar el dinero para cosas que no agrada a Dios. Yo puedo meterme en muchos problemas si Dios me daba dinero y me sigue dando solamente para dar. Y Dios no me va a dar algo que va a hacer daño en mi vida espiritualmente. Él me va a dar lo que yo necesito para yo servirle a Dios y usarlo para glorificarle a Él. Hay jóvenes hoy en día que están orando por una esposa, un esposo. Y ellos, Dios nunca te va a dar algo que va a hacer daño, pero muchas veces avanzamos, ¿verdad? Y cogemos cualquier persona, a esa es bonita, a ese es bonito, me llevo a esa persona. Y Dios a veces no provee esa persona para ese joven. ¿Por qué? Porque nunca nos va a dar algo que nos hace daño a nosotros. Por eso, jóvenes, es importante que nosotros esperamos al tiempo del Señor. Y dejar que Él provee esa persona que ya Él tiene para nosotros en nuestra vida. Hermanos, a veces Dios nos provee un trabajo nuevo. A veces nosotros oramos, Dios, necesito otro trabajo nuevo. Y Dios no provee para nosotros ese trabajo que nosotros deseamos. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos va a dar algo que nos va a hacer daño a nosotros. Y es posible que ese trabajo que tú deseas te van a hacer a trabajar el domingo. Y después no va a llegar a la iglesia. Dios no te va a dar. Y a veces tenemos que entender que si Dios no me dio algo que yo estaba pidiendo, es porque no eres bueno o no es bueno para mí. Y tenemos que dar gracias. Dios, gracias porque no me diste a mí lo que yo pedí. Porque ya yo entiendo, ahora unos meses ya pasado, que lo que yo pedí, si tú me lo dabas en ese momento, las cosas serían diferentes en mi vida. Pero Dios tiene un tiempo perfecto para nosotros. Dios te va a dar algo que tú o que te va a ayudar espiritualmente. Y esta promesa que Dios va a proveer para nosotros, nos va a dar algo que nosotros necesitamos, hermanos, para ayudarnos espiritualmente, para yo acercarme más a Dios, para yo tener una relación con Dios personal, íntima y apasionado. Y cualquier cosa que yo necesito que me va a ayudar a mí espiritualmente, Dios, mi Dios, va a proveer para esa necesidad. Dios no quiere que nosotros veamos a Él como una persona que nos va a dar materiales y materiales y materiales. Dios va a proveer solamente lo que nosotros necesitamos. Y Dios sabe la diferencia si nosotros tenemos un corazón para recibir solamente posesiones. Sabemos que Dios sabe que nuestros tesoros
debe estar en el cielo, y donde mi corazón está, ahí va a estar mis tesoros, y ahí va a estar mi corazón. Y Dios quiere que tu corazón, tus tesoros, está en los cielos. Lo bueno es que Dios provee más que nosotros podemos pedir o imaginar. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, escuche bien, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, Dios puede proveer para ti mucho más abundantemente que nosotros pedimos, lo que sale de nuestra boca y aún que nosotros pensamos. Dios tiene poder para proveer mucho más que nosotros necesitamos o que nosotros pensamos que Dios puede hacer. Hermanos, a veces nosotros ponemos limitaciones a Dios. A veces pensamos que nuestra necesidad es muy grande para Dios y que Dios no puede proveer en este tiempo esta necesidad tan grande. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Hermanos, Dios quiere que nosotros de nuestra boca decimos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando nosotros empezamos a decir, nada me faltará, significa que mi Dios está proveyendo para mis necesidades en todo momento, que yo puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos hermanos esta mañana pueden decir eso de tu Dios? Dios me está dando todo lo que yo necesito. Jesús enseña a sus discípulos a pedir para su provisión, y en Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo que necesito. Y cada día, hermanos, tenemos que pedir por el pan de cada día, sabiendo que Dios va a proveer. Igual en Mateo capítulo 6, versículos 24, 25, Jesús le dice a los discípulos que no se preocupen por su vestido o la comida, porque es una necesidad que Dios promete que nosotros vamos a tener en todo tiempo. Hermanos, eso no significa que su nevera va a estar lleno de steak de 25 onzas en todo tiempo. Pero Dios va a proveer para la comida que tú necesitas ese día. Es la promesa de Dios. Hermanos, la Biblia dice, no te preocupes por mañana, porque mañana tiene su propio afán. Hermanos, aunque la nevera está vacía, no se preocupe, porque mañana Dios va a proveer, porque la promesa es que Dios va a proveer para lo que necesitamos comer y para lo que necesitamos aún la ropa. Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El ángel siempre está repitiendo ese versículo. Salmos capítulo 84, versículo 11, declara, no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien. Dios quiere el bien para cada persona que andan en integridad. Pero tenemos que entender también en Santiago capítulo 4, versículo 3, que a veces Dios no responde a nuestra petición. Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, con un corazón de egoísmo, cosas para mí, y nosotros empezamos a pedir mal en esta manera, dice, para gastar en vuestros deleites.
Y cuando nosotros pedimos así, Dios no responde a nuestras peticiones. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que, hermano, escuche bien, que tú no conoces. Gloria sea, Señor. Mi Dios es un Dios grande que va a proveer para mis necesidades. Rápidamente, en 5 minutos, te voy a dar estas 9 maneras que Dios provee para sus hijos. Y digo para sus hijos porque los que conocen a Cristo, estas promesas o estas maneras que Dios promete que Él va a proveer para nosotros, quiero que la tenga para que vean qué grande es mi Dios, qué grande es su Dios y qué grande es esta promesa cuando Él dice que Él va a proveer para nosotros. Número 1. Cuando hablamos de la provisión de Dios, Él se encarga de nuestras necesidades físicas. Lo que nosotros necesitamos físicamente. Ropa, aún es salud. Dios provee un buen salud, nos cuida a nosotros. Hermanos, también número 2, Él nos da descanso. Otra provisión para nosotros en la grandeza de Dios es cuando nosotros necesitamos descanso, Dios provee para nosotros. Quiero que nosotros entendamos que cuando hablamos de la provisión de Dios, no solamente siempre es de dinero, Dios provee otras cosas para nosotros que es necesario para nosotros crecer espiritualmente, como aquí Él nos da descanso para que podamos servirle al Señor. Número 3, Él nos da dirección. Dios provee para nosotros dirección cuando nosotros necesitamos ver la voluntad de Dios. Dios, ¿qué tú quieres para mí? ¿Dónde yo tengo que ir? Estoy confundido, necesito tu mano para que me dirige a la dirección que es la voluntad tuya. Y Dios promete, Dios provee para nosotros la dirección que nosotros necesitamos. Dios nos da la gracia. Nos da gracia cuando nosotros necesitamos la gracia de Dios. Es una provisión de Dios. Mi Dios me provee la gracia cuando lo necesito. Otra provisión, número 5, Él nos muestra cómo escapar de la tentación. Es una provisión de Dios. Nos ayuda cuando venga tentaciones y Satanás quiere darnos tentaciones, pues Dios provee para nosotros para escapar esa tentación. Cuando estamos mirando a Dios y cuando nuestra cara está en el libro, pues Dios nos va a ayudar por medio de el Espíritu Santo para ayudarnos a decir no a esa tentación y escapar de Satanás para que pueda huir de nosotros. Número 6, Él nos ayuda cuando estamos sufriendo. Es una provisión de Dios. Cuando estamos pasando por sufrimiento, Dios nos ayuda para animarnos y nos ayuda cuando estamos sufriendo en nuestra vida. Ahí viene la provisión de Dios. Mi Dios me da paz en mi vida cuando lo necesito. Cuando necesito esa tranquilidad. Y tantas cosas están pasando en mi vida. Y yo necesito paz de Dios. Donde solamente se encuentra, no en el mundo, solamente en Dios. Mi Dios va a proveer la promesa de Dios que va a proveer esa paz en el tiempo que yo la necesito. Dios nos salva. No solamente la salvación, pero también nos da protección. Nos salva del peligro, de cosas mal en el mundo que nos puede hacer daño. Y número 9, la última, y terminamos aquí en esta mañana. La provisión de Dios, la promesa de Dios, mi Dios me va a llevar a la verdad.
Cuando nosotros necesitamos los versículos, necesitamos la ayuda de Dios, la promesa de Dios, mi Dios me va a llevar a mí a la verdad para que yo pueda hacer decisiones que agrada a Dios. Me va a llevar a la verdad. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, Dios te dice a ti, yo te proveeré. ¿Cuántos de nosotros esta mañana creemos en esta promesa? ¿Cuántos de nosotros realmente, porque podemos decirlo por boca, pero cuando vienen esos tiempos difíciles y viene una necesidad, ¿dónde nosotros vamos primero? Cuando nosotros vamos a Dios primero, es porque nosotros entendemos esta promesa, yo te proveeré. Yo te proveeré. Qué grande promesa, hermanos. Mi Dios, el creador de este mundo, el dueño de oro y de plata, me dice a mi Hijo de Dios, yo voy a proveer según la voluntad de Él para mí. Qué grande es mi Dios. Ojalá, hermanos, que tú puedas decir eso también. Qué grande es mi Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta promesa. Gracias, Señor, porque como hijos de Dios, tú nos dices a nosotros que tú nos vas a proveer a nosotros conforme a tu voluntad para mi vida, para ayudarnos a crecer espiritualmente, para ayudarnos a acercarnos más a ti. Señor, cuando no podemos confiar en otros, en el banco, gobierno, sabemos que podemos confiar en ti. Señor, tú quieres que nosotros confiamos en ti completamente. Tú quieres que nosotros oremos en cualquier necesidad, sea pequeño o sea grande, que nosotros no podemos no pongamos limitaciones a ti, Señor, porque tú tienes poder, tú eres todopoderoso para proveer cada necesidad que nosotros tenemos. Señor, esta mañana yo sé que hay necesidad en esta iglesia. Tú conoces el corazón de cada hermano. Señor, tú conoces su necesidad. Nosotros vamos a parar en un momento y dejar que los hermanos hablen contigo y que digan gracias, Señor, porque tú provees para mí. Quizás esta mañana, hermanos, mientras que nosotros estamos orando, tú tienes una necesidad. Preséntala al Señor creyendo, sabiendo que si es la voluntad de Dios, Él va a proveer para ti. Hermanos, quizás en esta mañana tú tienes que pedir perdón. Dios, perdóname porque yo no he confiado en ti. Perdóname porque yo he tenido mis ojos en otras personas o en otro medio para proveer, pero se me olvidó a venir a ti a pedir. Dios, tú primero, mi Dios tiene el poder, tú para proveer para esta necesidad. Y Señor, perdóname porque no fui a ti primero. Pero ahora yo vengo a ti, recordando que ese propósito de estas promesas, recordando estas promesas de Dios, que en tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo, y encima de esos tiempos, las tribulaciones que nosotros tenemos, las necesidades que nosotros tenemos, podemos recordar que mi Dios tiene poder para proveer. Ojalá, hermanos, que tú tienes esa confianza y está confiando en Dios, en esa provisión. Que un día tú puedes mirar atrás y decir gloria a Dios y gracias por proveyendo por mí en esta necesidad. Recuerda, Dios provee en maneras que ni nosotros entendemos, en maneras que nosotros no pensamos, porque mi Dios es un Dios grande. Señor, gracias por recordándonos en esta mañana esta promesa. Yo te
proveeré. Señor, que cuando salimos esta mañana podemos seguir recordando, meditando en esta promesa, que todo que nosotros necesitamos, desde este momento hasta que tú vengas otra vez, nosotros podemos saber y entender que la provisión de nosotros solamente viene de ti. Y Señor, te damos gracias porque como tú vas allá a proveer para nuestra necesidad. Gracias porque tú provees muchas veces antes, pero nunca tú provees tarde, siempre en el tiempo perfecto para nosotros. Gloria a Dios te damos. Gracias, Señor, por obrar en nosotros, en nuestro corazón. Señor, llévanos a nuestro hogar en esta mañana. Ayúdanos a pasar un buen tiempo con nuestra familia y no olvidar del servicio esta noche, estudiando en Nuevo Jerusalén. Ven, Cristo Jesús. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.